Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Hoy inaugurando una nueva fecha, un nuevo día en donde estarán ustedes o tendrán la oportunidad de participar, de disfrutar de este programa que es los días viernes. Hoy estamos estrenando este nuevo momento, esta nueva fecha que es todos los viernes aquí en Fe TV. Esta noche estamos con ustedes Roquel. Y este servidor Luis, que vamos a compartir con ustedes un tema que estamos seguros que será de mucho interés para el pueblo católico, que se refiere a la maternidad divina de la Santísima Virgen María. La maternidad divina de la Virgen María es un tema que los católicos manejamos con normalidad, con naturalidad, porque cuando rezamos el rosario decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos Madre de Dios sin ningún problema, sin ningún sesgo de preocupación, con naturalidad. Pero sin embargo, en realidad sí es importante que expliquemos con detenimiento qué significa el título Madre de Dios, porque en muchas personas, sobre todo no católicas, se da la duda o la incertidumbre o la confusión de cómo es posible que una persona que fue creada por Dios sea madre de Dios. Es como les cuesta entenderlo. Y los católicos probablemente lo repetimos sin entenderlo. Roquel, ¿qué tal esa última frase que dije, que probablemente se dice madre de Dios, pero no profundizamos mucho en lo que estamos diciendo, o sí? No, por supuesto que no. Yo he tenido la experiencia de, cuando doy charla, le hago un par de preguntas a la gente. ¿Ustedes creen que María es Madre de Dios? Sí. ¿Cómo es? Sí. Pero después, cuando tengo la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿cómo puede ser María Madre de Dios si Dios la creó? Hasta ahí llegó. Y quedan, como dicen en el argot del boxeo, con los ojos vidriosos, ¿no? Como que ahora, ¿qué le digo? Y le pregunto yo, ¿y cómo puede ser Madre de Dios si Dios es eterno y ella nació en el tiempo? Más sorpresa. Entonces algunos quedan como que, oye, él vino aquí a explicarnos o a sembrarnos dudas. Entonces ahí lo hago como una introducción para que las personas entonces vean que efectivamente no entienden el dogma. Sí, y si no lo entendemos los católicos, los que creemos en el dogma, entonces yo he observado que las personas que no son católicas, que objetan el dogma, cuando tratan de refutarlo, descubro que no comprenden el dogma tampoco. Por la forma como discurren, las cosas que afirman no tienen nada que ver con el dogma. O sea, ellos dicen, por ejemplo, me parece que escuché o vi una vez a un cristiano no católico que hacía el papel de payaso, pues en el sentido payaso profesionalmente, no en el sentido peyorativo, profesionalmente, que decía que la Virgen María tendría que ser como que nuestra abuelita, algo así, porque si era la madre de Dios y Dios es el Padre, entonces ella es la madre del Padre y entonces es la abuela de nosotros. O sea, un discurrimiento que lo hacía con mucha categoría, con mucha seriedad, en un video que publicó en YouTube. Entonces yo, sin ánimo de polemizar ni nada, sentía que no comprende el dogma, como tampoco lo comprendemos la mayoría de los católicos, y para eso entonces hemos invitado al que ya no es invitado, sino que es el que invita, porque ahora Roquel es el que invita. No crean que lo digo, el que dice quién viene y quién no viene es Roquel. Entonces, bueno, ya que estás acá, Roquel, vamos a ver si podemos, como si estuviéramos explicándoselo a un niño, ¿qué te parece?, de 10 años o de 8 años, o un niño, pues. Sí, por supuesto. ¿Cómo le explicamos este dogma? Primero, ¿qué es un dogma? Y luego el dogma de la maternidad divina, María, la Madre de Dios. Bueno, en primer lugar, tendríamos que entender lo que es un dogma. Un dogma fundamentalmente somos lo que nosotros llamamos verdades de fe. Dios viene al mundo a revelarse a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes se había revelado, pero hablando del Nuevo Testamento,
viene a revelarse, viene a revelar verdades. A partir de ahí hay un cuerpo doctrinal. A lo largo de la historia la Iglesia ha decidido establecer, definir como puntos que nos ayudan a nosotros a profundizar en la fe. No son verdades nuevas, son verdades ya reveladas, pero que en algún momento la Iglesia decide, por decirlo así, establecerlas claramente, cómo se deben creer, y eso es lo que llamamos nosotros una definición. No es como alguien piensa de que el dogma es algo que se inventó o algo impuesto, no. Todo cristiano católico cree en lo revelado por Dios, en la doctrina revelada por Dios, y por lo tanto, como cree en eso, también cree en lo que la Iglesia afirma como verdades, que es lo que nosotros llamamos dogma. Eso es lo que es básicamente un dogma. Y que aprovecho para hacer una explicación. Las personas usan eso de manera peyorativa. Dicen, oye, tú eres muy dogmático, o ya vienes que ya eso o tal cosa es un dogma, como decir, como que está impidiendo nuestra capacidad de pensar. Pero eso, los que hacen eso no se dan cuenta de que no existe pensamiento posible sin dogmas, sin verdades irrebatibles. Por ejemplo, nosotros no sabemos que siempre el todo es más que sus partes, por ejemplo, y sabemos verdades, por ejemplo, matemáticas, sin las cuales no podríamos desarrollar nuestro conocimiento, y hay una serie de verdades que se nos transmiten y los aceptamos. No le llamamos dogma porque no son de fe, pero son verdades que aceptamos para poder construir lo que somos y que son parte de la realidad. Asimismo, la revelación divina tiene verdades irrefutables que son los que nos guían en nuestra vida espiritual. Bien, entonces ahora sí, con esa explicación de lo que es un dogma, vamos a ver lo que es, sería entonces la maternidad divina. O sea, maternidad divina significa que la Virgen María es madre de Dios. Sin embargo, como tú acabas de decir, Dios es eterno y la Virgen María es una criatura. Entonces, ella, ¿cómo puede ser madre de Dios si Dios es eterno? Bueno, a mí me gusta explicar este tema partiendo de un principio, y es el siguiente. Todo el dogma mariano tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dice de la Virgen María es en función a Cristo, no en función a ella. Es como consecuencia de su relación única con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el dogma de María, Madre de Dios, tiene que ver específicamente con el misterio de Cristo y tiene que ver específicamente con la encarnación. Dios, a partir de un momento de la historia, decide encarnarse. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es lo que aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos habla sobre todo ese poema que aparece ahí, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese hermoso texto nos dice que en un momento determinado la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se llama el Verbo, la palabra, el Logos, se encarna. A partir de que se encarna, le empezamos a llamar Jesús. Entonces, esta persona que nos enseña la Biblia, que es verdadero hombre y verdadero Dios, decide, el medio que decide para entrar al mundo como ser humano, verdadero ser humano, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, es a través de una mujer. Y esta mujer es nuestra madre, la Virgen María. Entonces, a partir de ese momento se entabla una relación única entre la Virgen María y Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Se entabla una relación de hijo-madre. Y a partir de ese momento, nosotros decimos que verdaderamente la Virgen se convierte o es verdaderamente Madre de Dios. Y yo tengo entendido, Roquel, que este dogma de la maternidad divina fue definido por allá en el concilio de Éfeso. Estamos hablando como el año 410 o por allá, siglo V. Y lo que estaba en discusión no era tanto si la Virgen María era la Madre de Dios, sino si Jesucristo era Dios. Exactamente. Eso era lo que se discutía, porque
había unos que decían, Nestorio, que decían, no, 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 Jesús era un hombre, pero que tenía la presencia de Dios, estaba con él. Toda una suerte de artificios teológicos para buscar, porque no era nada fácil entender que Jesucristo fuera Dios como ahora lo vemos, que está definido. Y lo que se buscaba era definir la divinidad de Cristo. Entonces se define y entonces sale el título, pues verdaderamente la Virgen María es Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, como tú acabas de explicar. Eso es maravilloso. O sea, Dios mismo se encarna y luego nace ahora con la esencia divina y la esencia humana, la naturaleza humana, pues, podemos decir. Así que es interesante lo que acabas de explicar. Pero algunas personas dicen, pero no, la Virgen María era madre de la naturaleza humana. Se puede decir que Jesús, hombre, la Virgen María es la madre de Jesús, hombre. Pero no la parte divina, no, porque esa parte, eso es divino, ella no puede ser madre, ella es madre de lo que ella aportó, que es la parte humana. ¿Qué explicamos a eso? Bueno, precisamente esa confusión es lo que aclaró el concilio de Éfeso. Nestorio no negaba necesariamente, como muchos piensan, la divinidad de Cristo. Nestorio negaba la unicidad de la persona de Cristo. Unicidad. Es decir, Nestorio decía que en Jesucristo había dos personas y dos naturalezas. Eran como si fueran dos seres. Un ser divino con una persona divina y un ser humano con una persona humana. Estaba dividido y tenían un vínculo moral y operaban a la vez, al mismo tiempo. De hecho, se usaba el ejemplo de los ojos, de que te acuerdas que tú tienes dos ojos y los ojos se mueven al unísono y a la vez. Él usaba ese ejemplo para decir que así funcionaban las dos personas, que eran dos personas, pero se movían. Entonces Nestorio decía, no le pueden decir a la Virgen María madre de Dios, porque ella realmente es madre de Cristo, o sea, del hombre, y no de Dios. Entonces, eso fue lo que el concilio aclaró. El concilio aclara de que en Jesucristo no hay dos personas, es una sola persona que tiene dos naturalezas, es decir, humana y divina. Y como hay una sola persona, la relación de la que se está hablando aquí no es la de la creación, sino una relación materna humana, y eso quiero aclararlo. A veces nos enredamos porque en los ambientes poéticos, como todos sabemos, obviamente para todos nosotros la madre tiene un significado muy especial, muy particular, entonces en la poesía a veces no se es tan preciso, entonces la gente habla de la madre que me dio el ser. Entonces ponen a la madre casi como una creadora cuando no lo es. La madre no le da el ser a nadie. La madre colabora con Dios en el proceso de darle el ser a la persona. Entonces, por lo tanto, entonces la gente tiene una concepción como que la madre fue la que me dio el ser, me dio la vida, nada de eso. La madre no le dio ni el ser, ni la vida, ni el padre tampoco. Todo se lo debemos a Dios, absolutamente todo. El ser, la vida, el alma, el cuerpo, todo se lo debemos a Dios. Los padres, que todos somos padres, somos colaboradores que Dios permite para que se dé esa realidad. ¿Por qué comento esto? Porque esto, aclarado de esto, entonces ya podemos tener una idea más clara de la relación de la Virgen María como madre con respecto a Jesucristo, que no es más que una relación de madre a hijo del punto de vista humano. Más adelante podríamos, si Luis permite, seguir profundizando en eso, porque si no la exposición se va a quedar un poco larga ahora, ¿no? Sí, bueno, en realidad a mí me gusta evocar un poco el concilio de Éfeso, porque dice que fue un concilio de mucho debate, especialmente San Cirilo de Jerusalén contra Nestorio, porque no eran como ahora los tiempos, ¿no? De que tú tienes un enfoque y yo tengo otro y vamos a conversarlos, ¿no? Es una discusión encarnizada la que había, ¿no? Y hasta Nestorio tuvo como que esconderse porque las peleas eran muy fuertes. Pero entonces, eso fue en el siglo V.
y desde entonces venimos repitiendo Madre de Dios, aunque antes los cristianos ya lo repetían, lo Ya lo usaban. repetía. Ahora se confirmó formalmente por medio de un dogma en el concilio de Éfeso. ¿Tenemos alguna referencia bíblica, Roquel, que nos dé luces al respecto? Sí, por supuesto. Esto, por ejemplo, yo quisiera citar una para empezar, Lucas 1:42, y quiero leerla, ¿no? Para que no digan que la estoy diciendo de memoria. Lucas 1:42, anoten ese texto, dice así. Dice, y clamó con fuerte voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, este texto vemos claramente que la Biblia nos dice que la Virgen María es madre de mi Señor. Señor, en el contexto que estamos hablando, es Dios. No estamos hablando de, porque más adelante veremos que la Virgen María dice, empieza el canto del Magnífica, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pero, si se dan cuenta, está evocando, dices, cuando dice Señor, se refiere a Dios. En el Nuevo Testamento, y específicamente en el Evangelio de San Lucas, cuando se habla de Señor, se está hablando de Dios. Entonces, literalmente ahí está diciendo Santa Isabel, de que a mí que la madre de mi Dios venga a ver. Entonces, tanto el texto como el contexto de lo que está diciendo Santa Isabel nos dice claramente que la Biblia reconoce a la Virgen María como madre de Dios. Sí. Bueno, queremos hacer una pequeña pausa en medio del programa para enviar algún saludo, Roquel. Resulta que me informaron que nos han visto o nos ven en las trancas de Guararé. Ok. Bueno, es mi familia y me envió un recado de que por favor le mandara un saludo, así que le mandamos un saludo hasta las trancas de Guararé a mi familia y a todos los que puedan estar en este momento en sintonía de este programa. No sé si tú quieres saludar a alguien, Roquel. Bueno, sí, yo quisiera enviar un saludo particular a los hermanos de la Academia de Formación Católica, que son asiduos televidentes del programa. Me han reportado sintonía en diversos momentos así que a todos en general le mandamos un cordial saludo. Sí, es interesante este intercambio de saludos y lo que acaba de decir Roquel, Academia de Formación Católica. Interesante, Academia de Formación Católica, ¿qué será eso? Ahora él nos va a explicar, pero lo interesante del tema es que los que participan ven el programa, los que participan allá en la academia ven el programa y bueno, me imagino que después vendrán unos conversatorios bien interesantes, preguntas a Roquel, preguntas con Roquel, el segmento de la academia que se titula Preguntas a Roquel. Roquel contesta sus preguntas. ¿Ah? Entonces ahora por favor explícanos qué es eso de la Academia de Formación Católica. Bueno, fundamentalmente fue una idea que inició con el interés de que usando los medios digitales pudiéramos nosotros a personas de diferentes lugares, que tienen un interés en conocer nuestra fe, pudiéramos nosotros intercambiar conocimiento y creamos un sitio en Facebook. De ahí surgieron, aparte del interés, también surgieron lugares donde pidieron formación. Empezamos en algunas parroquias a formación y de ahí surge otro elemento interesante, y es que las personas son bastante frecuente el uso de la aplicación WhatsApp para intercambiar información, y decidieron que además del Facebook se usara el WhatsApp como un medio de transmitir formación a través de audio, video, y para que las personas efectivamente no todo el tiempo pueden estar en la formación, pero por ese medio los que están interesados se integraban a un grupo. Y de ahí se ha creado un grupo de personas que participan recurrentemente a través de estos medios y eventualmente
en parroquias se da formación. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la parroquia San Agustín, a un grupo selecto de personas estamos dándole formación. ¿Por qué dices selecto? Porque generalmente en las personas, en las parroquias, no les gusta o no tienen mucho interés por la formación. Tienen intereses por otro tipo de actividades, pero la formación no les llama la atención. Así que cuando vienen personas interesadas, son un grupo especial, ¿no? Un grupo selecto. Entonces, quiere decir, Roquel, que si algún televidente quisiera, por ejemplo, comunicarse contigo o con nosotros, podría hacerlo a través de la Academia de Formación Católica en Facebook. Por supuesto, tiene que buscar en Facebook, así mismo el nombre, Academia de Formación Católica. Es un grupo cerrado, no es un grupo abierto porque solamente está destinado a personas que quieran conocer su fe. No es un grupo de debate como hay otros, ¿no? Otros les gusta el debate, nosotros no. Nosotros lo que nos gusta es intercambiar información, así que simplemente participen. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una pausa, un pequeño corte para pues que tomemos un poquito de agua, los que tienen un vaso de agua cerca, y volvemos en breve. No se vayan. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, con la segunda parte del programa 2000 años después, esta noche con el tema La maternidad divina de la Virgen María. Ahora nos acaban de dar la buena noticia de que tenemos un teléfono para los que deseen llamar, pueden hacerlo a partir de este momento. Es el 230-6997, 230-6997. Si usted desea participar, este es el momento, sea breve, vaya al punto, porque puede ser que haya otra persona que desee llamar y hay que darle oportunidad a todos. 230-6997. ¿Qué te parece esta posibilidad de la llamada telefónica? Muy importante, y queremos pedirle a los televidentes que quieran participar que tengan la caridad de ir al punto y hacer la pregunta. No es para hacer exposición, porque hay gente que llama y quiere hacer una exposición y explicar y dictar textos bíblicos aquí y allá como si tuviera... Y en televisión el tiempo es muy comedido, así que le pedimos a todos los que llamen, con mucho gusto lo atenderemos, y también le pedimos la caridad de que se circunscriban al tema, porque efectivamente tampoco podemos estar saltando de temas y no podemos profundizar como queremos en lo que queremos transmitir. Sí, es interesante, Roquel. Por ejemplo, tuve la oportunidad el fin de semana de encontrar, estaba con mi esposa haciendo diligencia y me encontré con una señora que me habló muy bien. Dice, yo veo este programa y me gusta mucho y me hace mucho bien. Lo cual es importante cuando nos dan un feedback de esa clase, entender pues que lo que se está haciendo tiene un impacto en la comunidad católica. Entonces, ya queda claro que la Virgen María es Madre de Dios porque quien nació de ella es Jesús, que es Dios. Sí, y lo que quería entonces volver al tema de la madre. Y creo que los televidentes podrán comprender esto si nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Todos nosotros somos producto de un papá y de una mamá. Sabemos de que el papá aporta una parte, la mamá aporta otra parte, ellas se unen y viene un nuevo ser a esta tierra. Dios le infunde un alma inmortal y la mamá, a su vez, es la portadora de esta nueva criatura y la tiene un tiempo en su seno. A partir de ahí sabemos que la madre no aporta todo lo que compone al nuevo ser, solo aporta una parte, pero ¿qué hace? ¿Cuáles son los elementos para que sea verdadera madre? Bueno, ella aporta una parte del ser y además de eso lo tiene en su seno por un tiempo y después lo da a luz. Eso es lo que es una madre, eso es lo que nosotros llamamos una madre desde el punto de vista biológico. ¿Y qué ocurre? Eso básicamente
es la relación madre-hijo del punto de vista humano. Y eso es lo que la Virgen María es para Jesucristo. Ella aporta una parte que es la humanidad. Dios hace el milagro para que no exista, no necesite un varón, concurso de varón, como dice la iglesia, para que se dé, que ella conciba en su seno a Jesús, y a partir de ahí ella hace todo lo que una madre hace, aporta una parte, lo tiene en su seno, lo da a luz, y a partir de ese momento ella es madre de todo el ser, del punto de vista humano. Porque recuerden que cuando decimos madre, en este caso estamos hablando de una maternidad humana. Entonces, como ella lo concibió, lo tiene en su seno y lo da a luz, ella es verdaderamente la madre de todo el ser. Y ahí viene el misterio de Cristo, como dice muy bien Luis, como ella es Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre en unidad de persona, es Dios y hombre a la vez, ella es madre de todo el ser, no es madre de una parte, sino de todo. Entonces, ella se puede decir con propiedad que es madre de Dios porque ella dio a luz a alguien quien es Dios. Fundamentalmente, de manera sencilla, esa es la forma de explicar el dogma. Roquel, ¿por qué será que hay tanta animadversión de personas no católicas contra este título? Yo siento que más animadversión del título, existe un prejuicio con respecto a la figura de la Virgen María o del papel en el plan de salvación de la Virgen María. Y consideran algunas personas que los católicos exageramos en el papel que ella desempeña y que la hemos elevado a un nivel que no es humano. Y entonces ese prejuicio que transmiten de generación a generación estos grupos hace que piensen que los católicos estamos pecando de idolatría, y aún peor, no solo estamos pecando de idolatría, sino que estamos apartando la figura de Cristo, le estamos quitando la centralidad para dársela a la Virgen María. Ese prejuicio o ese concepto equivocado hace que la gente tenga animadversión hacia la Virgen. Incluso yo he escuchado a muchos católicos quejarse de que ya no se trata solamente de discursos, diríamos, teológicos, donde cuestionan las enseñanzas, sino que hasta caen en insultos, en burlas, en sarcasmo, en agarrar las imágenes de la Virgen y darle mazazos, cosas como esas que en nada ayudan realmente ni siquiera a las personas que profesan esa creencia, porque eso no es cristiano, eso no es un comportamiento de una persona cristiana. ¿Cómo podemos nosotros, los católicos, sin entrar en ningún tipo de peleas, porque la pelea no es una señal de buen cristianismo, de estar peleando, discutiendo, pero cómo podemos nosotros desde nuestros hogares infundirle a nuestros hijos pequeños, desde pequeños, el sentido de la maternidad divina de modo tal, Roquel, que no se lo puedan quitar con facilidad cuando sean adultos? Bueno, yo puedo hablar de experiencia, porque yo no soy experto ni educador ni nada, yo puedo hablar de mi experiencia con mis hijos. Creo que fundamentalmente no es tan difícil, porque el papel de la madre para el propio hijo pequeño le es natural y lo entiende. Enseñarle quién es Jesús, lo importante que es Jesús, y a partir de ahí hablarle de su mamá que lo cuidó pequeño. Inmediatamente los niños hacen un enlace claro, diáfano, con quién es la Virgen María. Y después explicarle también la devoción a la Virgen, el amor que le tenemos a la Virgen de manera particular. Yo en lo particular le enseñé el Santo Rosario a mis hijos desde que antes de que entraran a la escuela, es decir, de 4 o 3 años, ya ellos por lo menos hacían un misterio del Rosario, así que no es que hay que esperar a que tengan la primera comunión como mucha gente hace a veces. Lamentablemente esperan que tengan 12 años, están muy grandes, y les es más difícil. Entonces, si usted de pequeño le enseña el papel de la Virgen, obviamente le habla de Jesucristo y eso lo lleva al papel de la Virgen, le enseña el rosario, a rezar el rosario, y ve que la familia tiene amor y veneración por la Virgen, ya eso le queda de por vida.
Sí, porque he observado que precisamente personas ya adultas a las cuales se han acercado personas a tratar de moverle el piso con respecto a la Virgen María no ha sido posible, porque la formación ha sido robusta, sólida, desde el principio, desde que eran unos infantes. Como tú dices, se le inculca con el ejemplo primero y luego ellos van asimilando y va quedando guardado en su interior. Eh, Luis, tú sabes que un amigo a mí me enseñó que es experto en Don Bosco, ¿no? Disculpa, Roquel, pero tenemos una llamada. Qué bien, qué Vamos a bien. darle paso. Buenas noches a la persona que nos llama. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Aló. Sí, lo escuchamos. Lo escucho por el Aló. teléfono. Hable por el teléfono. Lo escuchamos, venga. Aló. Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Quieren saber quién es el principal responsable de la idolatría a la Virgen? Se llama Francisco Verara, que la ha convertido en la diosa de FTV. No. Disculpe, amigo. Le hemos dado la oportunidad de que usted exprese su opinión, pero tiene que ser con respeto. ¿Sí? Tiene que ser con respeto. Si usted tiene una opinión distinta, emítala, pero con argumentos, no con adjetivos. No nos ha dado ningún argumento, simplemente ha puesto adjetivos y ha puesto nombres, en este caso, de personas, el padre que mencionó, el padre que todos conocemos. Entonces, si se le da la oportunidad, usted ha visto que el programa lo hemos desarrollado con argumentos. Usted también argumente, tiene todo el derecho, pero no insulte ni haga, ni agregue adjetivos como lo acaba de hacer. Por eso le pedí al director que bajara la señal, porque así no podemos conversar. Roquel. Bueno, lo que pasa es que intuyo por la voz que es una persona mayor, me sorprende que una persona mayor simplemente haga una afirmación alegre, sin argumentos, sin sustentación y piensa que está haciendo la gran cosa. Perdónenme, pero es muy irresponsable. Primero porque empezó diciendo que quién es el culpable de la idolatría. No ha sustentado en qué consiste la idolatría, qué es idolatría. Tenemos la misma, ¿no? Otra llamada, vamos a darle paso. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Excelente programa. Gracias. Gracias. Es para opinar, hermano. Mire, si yo digo a Jesucristo, yo te amo, y hablo mal de su madre, la ataco, la odio, ¿usted cree que eso es amor para Dios? Atacando a su madre. Yo creo que no, eso es algo hipócrita. Así que le agradezco el programa, de verdad, y soy una fiel devota a la Santísima Virgen María y a la Iglesia Católica. Muy bien, hermana, muchas gracias por esa llamada interesante. Y si alguna persona desea llamar, ya sabe, el teléfono 230-6997. Lo están viendo en las pantallas de sus televisores para que pues llame con argumentación, aunque esté en contra, pero hágalo con respeto, sin adjetivar, sin ofender, y porque ese es lo bonito del diálogo, argumentar cada uno con su punto de vista, como dice la joven que acaba de llamar, que ella es fiel a la Iglesia Católica, nosotros también, y argumentamos con los fundamentos que nos da la Santa Madre Iglesia. Tú estabas hablando algo y te interrumpí. Sí, lo que quería decir era que es muy fácil empezar a decir, la frase empezó así. Ustedes saben quiénes son los responsables, quién es el principal responsable de la idolatría a la Virgen María. Es el padre Francisco Verara. O sea, no aportó nada, hizo una afirmación alegre, no explicó qué es idolatría, a qué se refiere con idolatría a la Virgen María y por qué el padre Verara es el principal responsable. Yo pienso que tenemos que partir de argumentos y tenemos que partir explicando a qué nos referimos. Por ejemplo, una vez yo tuve la oportunidad de conversar con alguien y nos decía que los católicos somos idólatras porque adoramos imágenes. Y yo le pregunté, ¿qué es idolatría? Tener otros dioses. Entonces explícame en qué sentido se puede
practicar la idolatría a una imagen. No me supo explicar. Repetía lo que escuchaba de otros. No sabía cómo aplicar el concepto de idolatría a una imagen. Entonces, otro dice, no, lo que pasa es que tú eres idólatra porque te arrodillas. Yo digo, cada vez que yo me arrodille a trabajar o frente a mi esposa o mis hijos, entonces estoy adorando. No, eso no es otra cosa. Yo entonces explícame. Solo cuando lo hago frente a una imagen, adoro. No es arrodillar, es otra cosa. Entonces, realmente no tenemos muchas veces claro los conceptos y no argumentamos correctamente y nos dedicamos a repetir lo que escuchamos que otro dice. Yo quiero explicarle a todos ustedes, hermanos y hermanas, con toda la firmeza, que hay una realidad, y siempre ha sido así. La centralidad de Jesucristo en la Iglesia Católica es indudable, es total y absoluta. Jesucristo es el centro de toda nuestra vida espiritual, de toda la Iglesia, de todo. Todo está en el centro de Jesucristo, todo sale de Él y todo retorna a Él como su principio y su fin. Pero Jesucristo también, al igual como que en su vida terrena, en su vida espiritual, tiene personas. Lo que ocurre a su alrededor, lo que ocurre es que, ¿qué ocurre, Luis? Recuerdo a Fernando Casanova comentar que en algunos grupos se puede hablar bien de cualquier persona, menos la Virgen María, de Pedro, de Pablo, de Moisés, de Elías, el personaje bíblico que tú quieras, pero la Virgen María no, porque hay un prejuicio. Recuerdo que él comentaba que él tuvo una vez una charla sobre las mujeres en la Biblia. Te interrumpo nuevamente, ¿Cómo no? Roquel. Tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Sí, muy buenas noches. Que Dios le bendiga grandemente a todos. Gracias. Gracias. Sí, mi opinión al respecto es que cuando tenemos un familiar que ya falleció, por ejemplo, yo tengo mi abuelita, yo cada vez que veo su foto la recuerdo más. No la olvido y la llevo en mi corazón. Asimismo es la Madre de Cristo. Que Dios bendiga a la Virgen y nos bendiga a todos, y más al Padre Verar, que nos lleva su mensaje cada día. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Excelente aporte de la televidente. Y Martín Lutero decía, el padre del protestantismo, que no hay elogio más grande que se le pudiera dar a la Virgen María que Madre de Dios. Y efectivamente muchas personas que surgen de la Reforma no conocen el amor que Lutero le tenía a la Virgen María y cómo hablaba de ella. Y entonces simplemente piensan que es un asunto de los católicos. Otra vez te interrumpo, Roquel, discúlpame, pero tenemos otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas noches, mire, para participar, les hablo de acá de Chitré. Sí. Qué lástima que los hermanos separados no alcancen a comprender que María es la llena de gracia, y qué difícil es para ellos pues ese entendimiento. A mí la verdad que a veces me hace sentir muy mal perdón, el hecho de que ellos interpretan la Biblia de una manera tan errada, y ellos cuando hablan con uno, porque tengo amistades evangélicas, dicen que nosotros estamos equivocados, pero ellos en realidad, o sea, no le dan una formación teológica profunda. ¿Cuántas personas hay en testimonios que han sido evangélicos que han tomado cursos de mariología y al final descubren que María es la llena de gracia, que ella no tuvo otros hijos, y que antiguamente las personas, los judíos en su idioma, el término primo, abuelo, tío no existía, sino que existía el término hermano. Qué difícil es para ellos entrar en razón y comprender que ellos son los que están equivocados. Y lo más triste es cuando ellos consideran pues que ellos son los únicos que se van a salvar y nosotros los cristianos no. Yo recuerdo que hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero si mal no recuerdo, que hablaban sobre la idolatría, pero creo que fue en un pueblo donde se decía que no se podía adorar las estrellas, los animales del mar, porque era idolatría.
Pero entonces ellos se quedan en eso para atacarnos a nosotros en cuanto a idolatría y no siguen leyendo más abajo lo que sigue. Y por lo general el evangélico lee una parte de la Biblia que como que contradice lo que uno es como cristiano, pero ellos no terminan de completar la idea. Entonces la persona católica que no lee la Biblia realmente se confunde. Y como decía un sacerdote acá en Chitré, el que es católico de verdad lee la Biblia y o sea, está seguro de su fe y de lo que tiene que saber como buen creyente. Y el protestante que no lee la Biblia definitivamente que se enreda y enreda el que no sabe. Pero si un protestante lee la Biblia como es debido, definitivamente se vuelve católico. Gracias. Bendiciones. Muy interesante el aporte de la televidente. Roquel, se nos está acabando el tiempo, a ver si podemos ir dándole ya una conclusión al tema de esta noche. Bueno, yo diría que cualquier persona que niegue la maternidad divina de María no ha entendido el misterio de Cristo. Por mucho que diga que ama a Cristo y que conoce su fe, no conoce el misterio de Cristo, porque negar la maternidad divina de María o es negar su verdadera humanidad o su verdadera divinidad. No conoce el misterio. Para poder realmente conocer a la Virgen, primero hay que conocer a Jesucristo. Es muy interesante, aun cuando te dije que estábamos concluyendo, todavía tenemos un espacio más, así que ahora puedes aportar un poquito más. Sí, muy interesante porque muchas personas se sienten confundidas porque los católicos le rezamos, por ejemplo, oramos a la Virgen María para que nos obtenga de Cristo las gracias que Cristo solamente puede dar. Pero se escandalizan pensando que estamos, como tú decías, poniendo a Cristo primero, de segundo, o a la Virgen primero que a Cristo. Sin embargo, la persona que es devoto o devota de la Santísima Virgen María es devoto o fiel a Jesucristo siempre, está comprobado. Yo pienso que a veces es lo que él, así como nosotros hablábamos de que cómo hacer para que nuestros niños desde chiquitos admiren, amen a la Santísima Virgen María y que nadie les arrebate ese sentimiento una vez sean mayores, pienso que en la comunidad de los cristianos no católicos ocurre lo contrario. Desde chiquitos se les inculca justamente lo contrario, o sea que mira que los católicos hacen aquello, y todo es una obsesión con lo que hacemos los católicos. Eso a veces es incomodante, ¿verdad? Es incomodante que por qué tienen que estar tan pendientes de lo que hacemos los católicos. Los católicos normalmente estamos en nuestros quehaceres católicos, en nuestros caminares católicos, tratando de ser mejores personas. Pero ellos normalmente están pensando qué hace el católico para atacar. Siempre están señalando. Y a nosotros los católicos puede ser que nos incomode un poco, pero también puede ser una forma de estimularnos a conocer con detenimiento las enseñanzas de la Iglesia con respecto a estos temas, de modo que podamos ser fuentes de iluminación explicativa a estas personas, de modo que puedan salir si lo desean, si el Espíritu Santo los inspira y si ellos abren su corazón. Porque normalmente un debate no conduce a ninguna conversión, esa es mi experiencia. Ahora sí, Roquel, tenemos un minutito para ver si nos das una conclusión. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos realmente felices de haber podido compartir con ustedes y decirles a todos de que la Virgen María es nuestra Madre, es la Madre de Jesús, es verdaderamente la Madre de Dios y está siempre con nosotros acompañándonos para vivir mejor nuestra fe. Y como estaba comentando hace un momento, no nos incomodemos del todo porque nos ataquen o porque señalen o porque cuestionen. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer mejor toda la doctrina católica con respecto a cada uno de los temas. En este caso, sobre los dogmas de la Santísima Virgen María, que son 4. Hemos visto la maternidad divina, está la virginidad perpetua, está la Inmaculada Concepción, y está la asunción de la Virgen María al cielo. Busquemos el catecismo y profundicemos cada uno en estos dogmas. Disfrutemos los dogmas de la Virgen María
y los otros dogmas de la Iglesia, porque son muchos, pero vamos a empezar por lo de la Virgen María, y luego entonces, entendiendo esos dogmas, nuestra fe se va a hacer más robusta, nuestra fe se va a hacer más fuerte, de modo tal que, por ejemplo, cuando digamos Santa María, Madre de Dios, lo decimos a veces un poco mecánicamente, pero en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento, ya sabemos lo que significa Madre de Dios, el título que en el siglo V, en el concilio de Éfeso, se le dijo a ella, en griego, Theotokos, la Theotokos. Esta noche, con gran alegría y regocijo, estrenando el programa los viernes, hemos estado con ustedes, Roquel. y Luis, y aquí tras las cámaras el amigo David, que nos ha acompañado con mucha diligencia, y les pedimos que estén pendientes en otra emisión de este programa 2000 años después, en el próximo viernes, si Dios así lo permite. Hasta pronto.